si yo puedo ser tu mamá. Eso le dijo Verónica Castro a Luis Miguel, a solas, en el camerino de Televisa San Ángel, con un anillo en la mano, sin saber qué hacer con él. Un anillo carísimo, un anillo de compromiso, y un cantante de 19 años que la miraba como nadie la había mirado antes. Pero lo que pasó después de aquel anillo, y en Televisa quiso contarlo. Durante más de 30 años este país se preguntó lo mismo: si la mujer más amada de México y el hombre más codiciado de América Latina realmente vivieron algo más que una entrevista en directo. Si Verónica Castro fue la única mujer que se atrevió a decirle no a Luis Miguel, o si en realidad le dijo sí en secreto durante años, en una mansión escondida en Acapulco. Si naciste viendo a Verónica Castro, toca suscribirte. Vamos juntos hasta el final de esta historia. Esta es la relación más prohibida de la historia del espectáculo mexicano, la que Televisa enterró, la que los hijos negaron, la que un fotógrafo paparazzi juró haber visto con sus propios ojos, y la que todavía hoy, en el año 2026, sigue sin tener una respuesta clara. Una mujer de 37 años, madre soltera, la diva más poderosa de la televisión hispana. Un cantante de 19, niño prodigio, recién convertido en el Sol de México. 17 años de diferencia. Una entrevista en directo de 3 horas. Un coqueteo en cámara que millones de personas vieron sin poder apartar la mirada. Y una historia que, según testigos directos, duró casi 3 años en secreto. Pero lo más importante de todo no es lo que ellos hicieron. Lo más importante es lo que su entorno hizo después para que esa historia desapareciera. ¿Por qué Cristian Castro, hijo de Verónica, todavía hoy bromea diciendo que le hubiese gustado llamar a Luis Miguel papá putativo? ¿Por qué Luis Miguel jamás ha pronunciado el nombre de Verónica Castro en una entrevista oficial? ¿Por qué el diseñador Mitzi, amigo personal de la diva, esperó más de 30 años para contar lo que vio aquella noche? ¿Y por qué hay una persona, solo una, que vio aquel anillo y vivió para contarlo? Esto es lo que Televisa intentó borrar. Pero antes de hablar de la entrevista que marcó toda esta historia, antes de hablar del anillo, del camerino, de los encuentros en Acapulco, hay que entender una cosa. Las relaciones entre figuras públicas con grandes diferencias de edad nunca son simples. Y en el espectáculo mexicano, en los años 80 y 90, eran prácticamente imposibles. Había normas, había códigos, había unos jefes de televisión, en Televisa, que decidían qué romances podían existir en público y qué romances debían quedar en la sombra. Y un romance entre la mamá del melodrama mexicano y el cantante adolescente más cotizado del momento era exactamente del tipo que tenía que quedar en la sombra. Así que durante décadas, este país aceptó la versión oficial, que Luis Miguel solo le hizo una entrevista a Verónica Castro, que después de aquella noche, sus caminos se separaron, que los rumores, las fotos, los testimonios eran simples invenciones de la prensa rosa para vender revistas. Pero la versión oficial nunca cuadró, porque hay demasiadas piezas que apuntan en otra dirección. Hay un testimonio del diseñador Mitzi, que entró al camerino aquella noche y vio cosas que no debería haber visto. Hay un testimonio de Hansael Zárate, fotógrafo paparazzi profesional, que pasó semanas esperando a las puertas de una mansión en Acapulco. Hay un testimonio de Gabriela Bo, primera esposa de Cristian Castro, que confesó en una entrevista para Infobae que su exmarido se enteró de algo grave en plena adolescencia. Hay un testimonio del propio Cristian Castro en 2024 diciendo entre risas que ojalá Luis Miguel hubiera sido su padrastro. Y hay, sobre todo, 35 años de silencio. En este video vamos a recorrer cada una de esas piezas, una por una, empezando por la noche en que todo cambió.
Una noche de verano, un 4 de julio, en los estudios más vigilados de Televisa, y un anillo guardado en el bolsillo de una chaqueta blanca, para entender lo que pasó esa noche en el estudio de Televisa San Ángel. Hay que entender primero quién era Verónica Castro en julio de 1989. Tenía 37 años. Era la mujer más poderosa de la televisión hispanohablante. Acababa de hombres que llenaban portadas semana sí, semana también. Verónica Castro era en aquel momento la mujer más vigilada de México. Cada paso, cada cena, cada salida con un hombre se convertía al día siguiente en una nota a 8 columnas en TV Notas, en TV y Novelas, en cuanta revista de espectáculos había en el país. Y aún así, había una norma de hierro que ella misma se había impuesto desde joven: nunca, jamás, hablar de su vida privada. Verónica nunca confirmó un noviazgo. Verónica nunca confirmó un romance. Verónica nunca confirmó nada que no fuera estrictamente profesional, a excepción de un único episodio: el padre de Cristian, el loco Valdés. El hombre que, según ella misma, admitió años después en una entrevista que recogió la revista Quién, no quiso reconocer al niño. Esa fue la única vez. Y le dolió tanto que decidió que no volvería a pasar. A partir de ese momento, Verónica blindó su vida sentimental como ningún otro famoso mexicano de su generación. Cuando un periodista le preguntaba por algún novio, ella sonreía, cambiaba de tema, hablaba de sus hijos, hablaba de su trabajo, hablaba de cualquier cosa menos del hombre del que le habían preguntado. Y los periodistas durante décadas dejaron de preguntar, porque sabían que con Verónica Castro no había forma de obtener una confesión. Por eso, cuando aquella noche de julio de 1989, Luis Miguel entró por la puerta de Televisa San Ángel con una sonrisa, una guitarra y un anillo escondido en el bolsillo de su chaqueta, Verónica Castro ya tenía decidido cómo iba a actuar. Iba a ser profesional, iba a ser amable, iba a hacer una entrevista entretenida, con coqueteos calculados para los espectadores, y a despedirse del cantante con un abrazo cordial, como había hecho con tantos otros invitados antes, como había hecho con Vicente Fernández, como había hecho con José José, como había hecho con cada artista importante que pasó por su programa en los últimos 10 años. Pero lo que ella no sabía
era que ese chico de 19 años no iba a aceptar un no, y que iba a luchar por ella durante los siguientes años, con joyas, con regalos, con encuentros secretos y, según se rumora, con una mansión en Acapulco que escondía algo más que vacaciones. Porque Luis Miguel, a sus 19 años, ya había aprendido algo que muy pocos hombres de su edad saben: que para conquistar a una mujer poderosa, no se conquista a la mujer, se conquista al silencio que la rodea. Pero antes de hablar de aquella noche, también hay que entender quién era el otro protagonista de esta historia: Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en Puerto Rico el 19 de abril de 1970, hijo de español e italiana, mitad europeo, mitad caribeño. Tenía 19 años, y a los 19 años, Luis Miguel ya cargaba con una vida que ningún ser humano debería cargar. Su padre, Luis Rey, lo había convertido en cantante profesional cuando tenía apenas 11 años. Lo había llevado a cantar en bodas, en fiestas privadas, en eventos políticos. Le había firmado contratos sin que él pudiera leerlos. Le había gestionado el dinero, los conciertos, las giras, las relaciones. Y, según se ha denunciado en múltiples biografías del cantante, también lo había maltratado, física y emocionalmente. Luis Rey era, según las palabras de quienes lo conocieron, un hombre obsesionado con el control. Un hombre que veía en su hijo no a un niño, sino a una empresa. Una empresa que tenía que producir, que tenía que vender, que tenía que sonreír delante de las cámaras aunque por dentro estuviera muriéndose. Y por si la figura paterna no fuera ya un peso suficiente, estaba también la ausencia de la madre. Marcela Basteri, la mujer italiana que se había casado con Luis Rey a finales de los años 60. La mujer que había parido a Luis Miguel, a Alejandro y a Sergio. La mujer que, según el propio cantante ha admitido en muy contadas ocasiones, era el único refugio emocional que tenía. Y que en algún momento, entre 1987 y 1989, desapareció. Sin más. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con Marcela Basteri. Hay teorías que dicen que volvió a Italia. Hay teorías que dicen que su marido la mató. Hay teorías que dicen que se suicidó. Hay teorías que dicen que está viva en algún lugar del mundo sin querer ser encontrada. Pero lo único que se sabe con certeza es esto. Cuando Luis Miguel tenía 19 años, su madre llevaba más de un año desaparecida y nadie en su entorno le había dado una respuesta clara sobre qué había sido de ella. Y aquel verano de 1989, mientras grababa su disco Busca una mujer, Luis Miguel atravesaba uno de los momentos más oscuros de su carrera. Estaba solo. Estaba enfadado con su padre y estaba buscando, casi de forma desesperada, una figura femenina que pudiera llenar el vacío que su madre había dejado. Lo dijo él mismo, años después, en una entrevista que muy poca gente recuerda. Las mujeres que más me han marcado en la vida han sido mujeres mayores que yo. Y esa frase, dicha por un hombre que durante toda su vida ha sido catalogado como un seductor compulsivo, es probablemente la clave para entender lo que pasó aquella noche con Verónica Castro. Luis Miguel, una novia, buscaba una madre. Era el verano del año 1989 y alguien en la oficina de Televisa, probablemente Luis de Llano, productor estrella de la cadena y amigo cercano del padre de Luis Miguel, sugirió que el cantante visitara el nuevo programa de Verónica Castro. ¡Aquí está! Iba a ser su primera entrevista importante después del éxito mundial de La Incondicional, canción que había arrasado en toda América Latina, y Luis Miguel aceptó con una condición que su entorno consideró rara. Quería conocer a Verónica Castro antes del programa, no por respeto, no por protocolo, sino porque, según contaría más tarde una persona muy cercana a él en una entrevista para el portal Infobae, llevaba meses fantaseando con ella. Verónica Castro era la mujer perfecta para un Luis Miguel de 19 años.
madura, inteligente, famosa, hermosa y sobre todo fuera de su alcance. Era todo lo que su madre Marcela había sido para él y todo lo que ahora ya no tenía. Era una mujer que sabía mandar, una mujer que sabía decir que no, una mujer que no se dejaba impresionar por joyas, por canciones, por boleros susurrados al oído. Y eso, paradójicamente, era lo que segundos más. 4, 5. Verónica le dice algo al oído. Él se ríe. Ella lo abraza otra vez. Y entonces, frente a millones de espectadores, suelta la frase que daría la vuelta a todo México. Esta noche voy a ser la mujer más envidiada de México. El público en el estudio aplaude, pero en el panel de control, los directores de cámara se miran. Saben que están viendo algo que no estaba en el guión. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa. Suscríbete antes de continuar. A los pocos minutos, Luis Miguel se acerca al sofá donde Verónica está sentada. Y, en lugar de mantener la distancia profesional que cualquier invitado mantendría, se sienta a su lado. Pegado. Demasiado cerca. El protocolo de Televisa era estricto. Los invitados se sentaban enfrente. Había una mesa baja separándolos. Luis Miguel, esa noche, decidió ignorar esa norma. Y nadie del equipo técnico se atrevió a corregirlo. Verónica empieza con sus preguntas. Pregunta por su madre, Marcela Basteri. Pregunta por su hermano Alex, que en ese momento estudia en Miami. Pregunta por los rumores de paternidad con Stephanie Salas y la pequeña Michelle. Y Luis Miguel responde, pero no como un cantante respondiendo a una entrevistadora. Responde como un hombre que está intentando agradar a una mujer. Le pide la mano. Se la sujeta. Le habla mirándola a los ojos, no a la cámara. Le canta una canción al oído, en directo. Cuando llega el momento de la llamada con Alex, su hermano menor de 17 años, Luis Miguel se muestra cariñoso pero distante. Le pregunta cómo está. Le promete un boleto de avión para verlo. Le dice que se acuerda mucho de él. Pero su atención está, todo el tiempo, en Verónica. Y los espectadores lo notan. En las redacciones de los periódicos del día siguiente, las llamadas no van a parar. ¿Qué pasó anoche en el programa de Verónica? ¿Por qué se miraban así?
¿Por qué él le cantaba al oído? ¿Hay algo entre ellos? En un momento de la noche, ya pasada la medianoche, Luis Miguel hace algo que rompe todas las normas del directo en Televisa. Se acerca a Verónica, la mira fijamente y le canta, susurrando las primeras palabras de su última canción. Una mujer que quiero al fin tendré. La cámara hace un primer plano. Verónica baja la mirada, sonríe y dice, todavía con la cámara encima, una frase que se convertiría en histórica: cuero de hombre. El estudio entero se queda en silencio. Luis Miguel suelta una carcajada. Verónica se ríe nerviosa y la directora del programa desde el panel de control le hace señas al equipo de cámara para que aguante el plano, porque sabe que ese momento va a ser histórico. Y lo fue. Aquel programa duró más de 3 horas, pero el público de Televisa se quedó pegado al televisor toda la noche. Cuando terminó la emisión, hacia las 2 de la madrugada, las redacciones de los diarios mexicanos llamaron a Televisa preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando ahí dentro? Y la respuesta oficial de la cadena fue siempre la misma. Una entrevista. Una simple entrevista. Pero la versión no oficial. La versión que años después contaría el diseñador Mitzi, amigo personal de Verónica desde hacía más de 15 años. Era muy distinta. Porque aquella noche, después de las cámaras, después de los aplausos, después de que el público se fuera a su casa, ocurrió algo que nadie había visto venir. Luis Miguel pidió quedarse a solas con Verónica Castro en el camerino, y en ese camerino le dio el regalo más extraño que un cantante de 19 años puede darle a una mujer de 37, un anillo. Y no cualquier anillo. El testimonio del diseñador Mitzi, recogido por el programa Suelta la Sopa años más tarde, es uno de los pocos relatos en primera persona que existen sobre lo que pasó esa noche en el camerino. Jorge García Cárdenas, conocido en todo México como Mitzi, es uno de los diseñadores más prestigiosos del país. Ha vestido a Salma Hayek, a Thalía cuando se casó con Tommy Motola en el año 2000, a Rocío Dúrcal, a Maribel Guardia. Es, sin discusión, el modisto de cabecera del espectáculo mexicano. Y durante décadas ha sido el modisto de cabecera de Verónica Castro. Aquel verano de 1989, Mitzi estaba en el camerino esperando a Verónica para retocarle el vestido antes de las fotos finales de la noche. Llevaba 2 horas allí, con la plancha caliente, con las agujas en la mano, con un café en un vaso de plástico que se había enfriado hacía rato. Pero antes de que pudiera entrar al camerino, Luis Miguel pasó delante de él y se metió en el camerino, cerrando la puerta detrás de sí. Mitzi esperó fuera. Unos minutos, 10, 15. Luego, decidió tocar y Verónica le abrió. Lo que Mitzi vio dentro del camerino lo contaría en televisión más de 30 años después. Sus palabras textuales, recogidas por el programa Suelta la Sopa en una entrevista que se viralizó en redes sociales, fueron estas: Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo. Yo no sé de peso, pero era un anillo que se veía que era un buen regalo. Pero decía, ¿cómo? Yo puedo ser tu mamá. ¿Cómo? Yo puedo ser tu mamá. Esa frase, repetida por Verónica Castro aquella noche en el camerino, según testigo presencial, es probablemente la frase que marcaría toda la historia que vino después. Porque Verónica no le dijo no. Verónica no le dijo vete. Verónica no le dijo soy una mujer ocupada. Verónica le dijo puedo ser tu mamá. Y en el lenguaje no verbal de cualquier mujer adulta, puedo ser tu mamá no es un rechazo, es un cuestionamiento, es una duda, es una invitación a que el otro insista. Y Luis Miguel insistió. Según el propio Mitzi, aquella noche Luis Miguel no se fue del camerino sin antes pedirle a Verónica algo que nadie más en el espectáculo mexicano se había atrevido a pedirle hasta entonces.
Una cita privada, no un encuentro profesional, no otra entrevista, no una colaboración musical para un disco, una cita cara a cara, sin cámaras, sin guionistas, sin equipo técnico. Y Verónica le dio una respuesta que, según se rumora, fue ambigua. No le dijo que sí, pero tampoco le dijo que no. Le dijo simplemente: no le importaba la diferencia de edad, no le importaba que ella tuviera un hijo de 14 años, y sobre todo, le ofrecía algo que nadie más le había ofrecido en años: atención total, sin condiciones, sin compromisos públicos, sin querer salir en la portada de las revistas con ella. Y Verónica, por primera vez en mucho tiempo, aceptó. El verano de 1990, en Acapulco, había un hombre que se ganaba la vida haciendo guardia en las en las puertas de las mansiones de los famosos. Su nombre es Hansael Zárate. Es uno de los fotógrafos paparazzi más conocidos de la prensa rosa mexicana. Y desde hace más de 3 décadas se dedica a fotografiar a las estrellas del espectáculo en sus momentos más íntimos. Trabaja por encargo, por exclusivas, por unas fotos que pueden valer $5,000, $10,000, $20,000, dependiendo de la pareja que aparezca en ellas. Y aquel verano de 1990, Hansael Zárate tenía un objetivo concreto: conseguir una foto de Luis Miguel saliendo de su mansión privada en la playa Diamante de Acapulco, una propiedad que el cantante había comprado pocos meses antes, justo después del éxito de Busca una mujer, y que se había convertido en el refugio secreto de su vida personal. La mansión está al final de una calle privada, tiene un muro alto, una verja electrónica y un equipo de seguridad permanente que vigila las 24 horas del día. Acceder a sacar una foto desde dentro es imposible, pero desde fuera, con un teleobjetivo de 500 milímetros, se puede vigilar la puerta principal. Y eso es exactamente lo que hizo Hansael Zárate durante semanas. Cámara escondida en el coche, botellas de agua para no deshidratarse, bocadillos para no morirse de hambre, y paciencia. Mucha paciencia. Llevaba semanas vigilando aquella puerta, sin éxito, hasta que una noche, en plena madrugada, apareció una camioneta con cristales tintados. Zárate contaría décadas después, en una entrevista para el programa De Primera Mano,
exactamente lo que vio aquella noche. Sus palabras textuales, recogidas por Infobae en mayo de 2021, fueron estas: se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro. Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo dijo a su gente de seguridad y se metieron. No me dio tiempo de tomar fotos o grabar. Estuve bastantes horas esperando. Nunca los vi salir. Estuve muy tarde ahí y no salieron nunca. Nunca salieron. Esa frase, dicha años más tarde por un fotógrafo profesional ante una cámara de televisión, es probablemente la prueba más cercana que existe del romance entre Luis Miguel y Verónica Castro. Pero Hansael Zárate no se detuvo ahí. Aseguró también que aquello no fue un episodio aislado. Esto sucedió hace más de 20 años en la mansión de Luis Miguel en Acapulco, y los encuentros entre los artistas fueron durante casi 3 años. 3 años. 3 años de encuentros secretos. 3 años de visitas en plena madrugada. 3 años en los que, según se rumora, Luis Miguel y Verónica Castro construyeron una relación paralela a sus carreras públicas. ¿Y qué hacían dentro de aquella mansión? Hansael Zárate, a pesar de toda su experiencia, nunca consiguió la foto. Sus palabras textualmente fueron: mis ojitos lo vieron, mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró. Pero hay otros testimonios, y son inquietantes. El periodista Gustavo Adolfo Infante, en su programa De Primera Mano, afirmó haber recibido la confesión de una persona que trabajó en aquella mansión durante esos años. Una persona que, por miedo a las represalias del entorno del cantante, pidió permanecer en el anonimato. Esa persona contó lo siguiente: que Verónica Castro llegaba siempre de noche, después de la 1 de la madrugada, que se quedaba 2, 3, 4 días sin salir al jardín de día, que Luis Miguel no la dejaba acercarse a las ventanas que daban al exterior porque temía a los paparazzi, y que la trataba como a una reina. Le preparaba el desayuno él mismo, le ponía discos de jazz cuando se levantaba, le compraba ropa nueva en boutiques privadas que abrían solo para él. Pero también contó otra cosa: que en uno de aquellos encuentros alguien escuchó a Luis Miguel llorando en su dormitorio, que Verónica salió de la habitación con cara de cansancio, que se sentó en el sofá del salón y que, según el testigo, dijo en voz baja, casi para sí misma: este niño me ama demasiado y yo no se lo puedo dar todo. Ese, según las versiones que durante años circularon en el círculo más íntimo de Televisa, fue el momento en que algo se rompió entre los dos, porque Luis Miguel quería más. Quería oficializar la relación. Quería presentarla en público en una gala benéfica. Quería que Verónica Castro dejara de ser un secreto, pero Verónica no podía permitírselo. Tenía un hijo de 16 años que estaba a punto de lanzar su primer disco. Tenía una carrera blindada por Televisa que dependía de su imagen. Y tenía un nombre que no podía mancharse con la palabra escándalo. Y entonces ocurrió lo inevitable. A finales de 1992, según las versiones que se manejan en el entorno de ambos cantantes, Verónica Castro le dijo a Luis Miguel que aquello tenía que terminar, no por falta de amor, no por falta de pasión, por miedo. Verónica tenía 40 años en ese momento y empezaba a darse cuenta de algo que no había querido aceptar durante meses: que aquella relación, por muy bonita que fuera puertas adentro, jamás iba a poder existir puertas afuera. Porque puertas afuera había un país entero que no la iba a perdonar. Un país conservador, católico, familiar. Un país que veía a Verónica Castro como la mamá de México. La señora que les había hecho llorar en Los ricos también lloran. La señora que llegaba a las casas todas las noches a través del televisor. La señora que era, en cierto modo, parte de la familia de cada espectador. Y la mamá de México no podía estar saliendo con un cantante 17 años menor. No en 1992.
No en aquel México de telenovelas, misas dominicales y revistas TV y novelas en las salas de espera de los dentistas. Era inviable, era escandaloso, era profesionalmente suicida. Lo dijo ella misma, según se ha contado en distintos programas a lo largo de los años, en una de sus últimas conversaciones con Luis Miguel. Tú vas a vivir muchas más vidas. Ocurrió algo que nadie había previsto. Apareció un tercero en discordia, y ese tercero era el hijo de Verónica, Cristian Castro. A principios de los años 90, Cristian Castro tenía 18 años. Acababa de lanzar su primer disco y estaba a punto de convertirse en una de las voces más importantes de la música latina. Pero entre Cristian Castro y Luis Miguel siempre hubo algo más que una simple rivalidad profesional. Hubo odio. Un odio que, según se ha contado en distintos programas de televisión a lo largo de los años, no nació por la música. Nació por una mujer. La primera versión, la más oficial, dice que Cristian se enteró del romance entre su madre y Luis Miguel cuando ya era casi un secreto a voces en Televisa. Que aquello lo hirió profundamente. Que durante semanas no le dirigió la palabra a su madre y que decidió vengarse de la única forma que un cantante joven puede vengarse del cantante más grande del momento, saliendo con sus exnovias. La primera fue Daisy Fuentes, la misma presentadora cubana-americana que había sido una de las grandes obsesiones públicas de Luis Miguel. Daisy y Luis Miguel habían tenido una relación complicada a principios de los 90. Y cuando terminaron, Cristian Castro apareció en escena. La modelo argentina Gabriela Bo, que años después se convertiría en la primera esposa de Cristian, declaró públicamente en una entrevista que recogió el sitio Infobae: Cristian, por venganza al enterarse de algo grave, empezó a salir con exnovias de Luis Miguel. Algo grave. Esa expresión, algo grave, es probablemente el detalle más revelador de toda la historia. Porque para una persona del entorno íntimo de Cristian, algo grave solo podía significar una cosa: que su madre había estado con Luis Miguel. Y a partir de ahí, Cristian empezó una campaña pública y privada de provocación contra el Sol de México. Salió con Daisy Fuentes, salió con Sofía Vergara antes de que se hiciera famosa en Estados Unidos. Salió con otras exparejas de Luis Miguel. Y en cada entrevista,
Cada vez que le mencionaban al cantante, Cristian respondía con una sonrisa que no era una sonrisa de admiración profesional entre colegas. Era una sonrisa de venganza personal. La cosa llegó a tal punto que durante los años 90, ambos cantantes coincidían en los mismos premios, en las mismas galas, en los mismos eventos de Televisa, pero se evitaban mutuamente. Las cámaras lo recogían, los periodistas lo comentaban, y nadie, jamás, se atrevía a preguntar abiertamente por qué. Cuando un reportero osaba acercarse a Cristian para preguntarle por Luis Miguel, el hijo de Verónica respondía siempre con la misma frase, recitada como un guión aprendido de memoria. Es un gran cantante. No tengo nada que decir de él. Cada uno hace su carrera. Pero los gestos delataban lo contrario. Hasta que en 2024, 35 años después de aquella entrevista del 4 de julio en Televisa San Ángel, en una entrevista para el programa argentino Intrusos, el propio Cristian Castro hizo una declaración que sorprendió a todo el mundo. Le preguntaron por los rumores históricos de un romance entre su madre y Luis Miguel en los años 90. Y Cristian, por primera vez en su vida, respondió sin esquivar el tema. Con humor, pero respondió: ojalá. Me hubiese gustado mucho que fuera mi papá putativo, mi padrastro, y llamarle Daddy Luis. Daddy Luis, lo dijo entre risas. Pero quienes conocen a Cristian Castro y han seguido su carrera durante décadas sabían perfectamente lo que esa frase escondía. Porque cuando una persona convierte algo doloroso en una broma, es porque ya no puede ocultarlo más. Es porque ha hecho terapia. Es porque, en algún momento de su vida, ha decidido que ya no vale la pena seguir cargando con ese silencio. Y Cristian Castro, a sus 49 años, en 2024, parecía estar diciendo en clave que aquello había sido cierto, que Luis Miguel había estado con su madre, que él se había enterado siendo casi un adolescente y que durante décadas había vivido con esa información sin saber qué hacer con ella. La frase Daddy Luis se convirtió en cuestión de horas en tendencia en redes sociales. Millones de mexicanos volvieron a recordar aquella entrevista de 1989. Millones de personas volvieron a especular sobre lo que había pasado entre Verónica y Luis Miguel. Y aunque nadie en el entorno de ninguno de los dos confirmó nada, hubo un detalle que muchos analistas de espectáculos notaron. Luis Miguel, ese día, no respondió. Ni con un desmentido, ni con una broma, ni con un comunicado oficial de su equipo de prensa. Solo silencio. El mismo silencio que mantenía desde hacía 3 décadas. Pero hay un detalle de esta historia que aún no hemos contado, y es probablemente el más doloroso de todos. Porque mientras Cristian Castro vengaba a su madre saliendo con las exparejas de Luis Miguel, Verónica Castro vivía un drama propio. Estaba envejeciendo, y para una diva de la televisión mexicana, envejecer en los años 90 significaba perder algo más que su belleza. Significaba perder su poder. Significaba dejar de ser portada. Significaba dejar de ser protagonista de telenovelas. Significaba dejar de ser deseada por hombres 20 años más jóvenes. Y aunque Verónica Castro había sido siempre una mujer fuerte, segura, dueña de sí misma, aquellos años de transición fueron, según gente cercana a la familia, los más duros de toda su vida emocional. Porque mientras su hijo Cristian se vengaba en su nombre contra Luis Miguel, ella, en su mansión privada, recordaba con melancolía aquellos meses de 1990 en los que un cantante de 19 años la había hecho sentir, por primera vez en muchos años, joven. Y ese sentimiento, según testimonios de amigas cercanas que han hablado off the record a periodistas como Maxine Woodside, nunca volvió. Verónica Castro, después de Luis Miguel, ya no fue la misma. No es que dejara de amar a otros hombres. Tuvo más relaciones, tuvo más coqueteos, tuvo más portadas. Pero ninguno de esos hombres consiguió lo que aquel joven de 19 años había conseguido
en una sola noche de julio en un camerino de Televisa, que ella se planteara por un segundo abandonarlo todo por él. Han pasado más de 35 años desde aquella noche del 4 de julio de 1989 en los estudios de Televisa San Ángel. Han pasado más de 30 años desde aquellos encuentros secretos en Acapulco. Y todavía hoy, en el año 2026, hay dos personas en el Zárate contó lo de la mansión, pero no tenía la foto. Gabriela Bo habló de algo grave, pero nunca dijo qué. Cristian Castro hizo una broma sobre Daddy Luis, pero la presentó como humor. Y mientras tanto, Verónica Castro y Luis Miguel, ni una entrevista, ni una declaración, ni un comunicado oficial, ni un desmentido, ni una insinuación, solo silencio. Pero ese silencio también dice mucho, porque cuando un rumor es falso, lo normal es desmentirlo, negarlo, llamar a tu abogado, demandar al medio que lo publicó, pedir una rectificación oficial. Cuando un rumor es verdadero, lo más eficaz es callar. Y eso es exactamente lo que han hecho durante 35 años. Verónica Castro, en sus pocas apariciones televisivas de la última década, ha esquivado siempre el tema. Cuando un periodista la menciona, ella sonríe, cambia de tema. Habla de sus hijos, habla de su salud, habla de cualquier cosa menos de Luis Miguel. En una entrevista con Jordi Rosado de 2021, Jordi le preguntó directamente por aquella entrevista de 1989. Verónica respondió con una sonrisa amplia y dijo solamente: Luis Miguel siempre ha sido un caballero conmigo. Un caballero. Esa fue toda la respuesta. Ni fuimos amigos, ni fuimos pareja, ni nunca pasó nada entre nosotros. Un caballero. Y Luis Miguel ni siquiera ha pronunciado su nombre. En las pocas entrevistas que da, en sus conciertos, en las dedicatorias de sus canciones, en sus libros oficiales autorizados, Verónica Castro, la mujer que según testigos lo marcó durante 3 años, no existe. Ha sido borrada de su biografía pública, como si nunca hubiera existido aquella entrevista del 4 de julio de 1989, como si nunca hubiera existido aquel anillo, como si nunca hubieran existido los encuentros en Acapulco. Y esto, en realidad, es el detalle más revelador de toda la historia.
Porque cuando alguien borra a otra persona de su vida pública, no es porque esa persona no haya importado, es porque esa persona importó demasiado. Pero, ¿por qué el silencio absoluto de Luis Miguel? La explicación, según fuentes que cercanas al cantante, está en una cláusula no escrita que existió durante los años en que ambos estuvieron juntos. Una cláusula impuesta por la propia Verónica. Verónica Castro le habría hecho prometer a Luis Miguel, según se rumora en el círculo más íntimo de Televisa, una sola cosa: que nunca, jamás, en ninguna circunstancia, hablara de su relación públicamente, ni en vida, ni después de muerto, ni en una entrevista, ni en un libro póstumo. Nunca. Y a cambio, ella tampoco hablaría, y Luis Miguel, contra todo pronóstico, ha cumplido esa promesa durante más de 3 décadas. Y eso, en una industria donde todo se vende, donde todo se monetiza, donde todo se cuenta tarde o temprano, es probablemente la prueba más conmovedora del amor real que existió entre los dos. Verónica Castro tiene hoy 73 años. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Se le ha visto en silla de ruedas, con oxígeno portátil, en el aeropuerto de Ciudad de México. Su salud, según declaraciones de su entorno cercano, está deteriorada después de varias operaciones de columna. Y aún así, en cada entrevista que concede, sigue evitando un tema: Luis Miguel. Luis Miguel, por su parte, tiene hoy 55 años. Sigue siendo uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Ha vendido más de 150 millones de discos. Ha llenado estadios en cada continente. Su gira de 2024 fue catalogada por la revista Billboard como la más exitosa del año en habla hispana. Y desde hace años vive entre Acapulco, Miami y Beverly Hills. Su mansión de la playa Diamante, donde según los testigos pasó 3 años de su vida con Verónica Castro, sigue allí. Todavía hoy se puede ver desde el mar. Todavía hoy sigue siendo de su propiedad. Pero ya nadie entra ni sale por aquella puerta de noche. Hay quienes dicen, en el entorno del cantante, que Luis Miguel solo viaja a esa mansión un día al año. El 4 de julio. El mismo día en que, en 1989, conoció a Verónica Castro en el estudio de Televisa. No hay forma de confirmarlo, y probablemente sea solo una leyenda más de las muchas que rodean a esta historia. Pero si fuera cierto, sería el detalle más romántico, más doloroso y más callado de la música mexicana. Un hombre que, durante 35 años, vuelve cada 4 de julio a la casa donde fue feliz con una mujer 17 años mayor que él. Una mujer que le dijo: yo puedo ser tu mamá, pero que terminó siendo otra cosa. Una mujer que hoy no puede caminar sin ayuda. Y un cantante que jamás ha pronunciado su nombre en público. Esta no fue una historia de fama. Esta fue una historia de amor en secreto, de los que nadie cuenta, de los que nadie reconoce, de los que se entierran en mansiones cerradas, en habitaciones de hotel, en camerinos de Televisa, de los que solo conoce un fotógrafo paparazzi que pasó toda una noche esperando una foto que nunca llegó. Pero esa foto, aunque no exista, está en la cabeza de millones de personas. Está en aquella entrevista del 4 de julio de 1989, que cualquiera puede volver a ver en YouTube. Está en el cuero de hombre que Verónica le dijo al oído. Está en la sonrisa de un Luis Miguel de 19 años cantándole, sin partitura, una canción que él mismo había compuesto pensando en ella. Una mujer que quiero al fin tendré. Está en el ojalá fuera mi Daddy Luis, que Cristian Castro dijo 35 años después. Está en el silencio sepulcral del cantante cuando le preguntan por la diva. Está en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que ambos protagonistas han dejado de decir desde 1992 hasta hoy. Y aquí dejamos esta historia, no con respuestas, con preguntas.
¿Qué hace una mujer cuando el amor de su vida tiene 17 años menos que ella? ¿Qué hace un hombre cuando la mujer que ama no puede amarlo en público? ¿Qué hereda un hijo cuando se entera de que su madre vivió, en secreto, una historia que él no podía aceptar? ¿Y cuánto vale el silencio, cuando es lo único que queda? Verónica Castro nunca quiso ser estrella. Quería ser secretaria bilingüe,